nosotros estamos atrapados en el viejo modelo. Y al estar atrapados en el viejo modelo, indiscutiblemente que tenemos pretensiones, creyendo que basta que uno sea honesto, o que sea una persona altamente formada, o capaz en todo lo que tú quieras, que eso es suficiente cuando unas estructuras están hechas, que están agotadas, ese modelo, están hechas para la perversión. Un ministerio, como están concebidos, fueron modelos hechos que están agotados, Carlos. Y muchas de las estructuras. Y cuando tú creas una misión, tratas de marcarle, si le marcas una relación similar en el modelo de gestión, indiscutiblemente se contamina facilito. Cuando cae en manos de los ministerios, bueno, comienza a contaminarse, porque es que yo no sé si hay una conciencia clara del problema que nosotros tenemos en Venezuela, en este proceso. Pues. Hay un modelo que se agotó, pero es que eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen ellos. Pues, el agotamiento está explicado, pero de una manera, por supuesto, con algunos encubrimientos, y algunas, no puesto al descubierto totalmente, pero sí describen un agotamiento en el octavo plan de la nación. Es decir, confeccionado por Miguel Rodríguez. Pues. Además de eso que se llama el gran viraje. Sí. El gran viraje es la confesión del fracaso del modelo del capitalismo dependiente que se desarrolló durante los 40 años anteriores al 98. Pues. Entonces, ese modelo agotado, las características, ¿cuáles fueron los elementos del agotamiento? Uno, que se construyó un aparato industrial orientado al consumo interno, no a la exportación. Eso es un elemento fundamental. Dos, ese modelo fue dirigido por las grandes transnacionales porque la burguesía nacional, que había fracasado ya desde la época de López Contreras, no podía dirigir ese proceso de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía ni ciencia ni tecnología capaz de enfrentar ese desarrollo de sustitución de importaciones, y además de eso, no tenía capacidad financiera. Pues. Esos tres elementos conformaron un aparato orientado hacia el mercado interno. Por eso es que vemos que el Estado es lo único que exporta aquí, pues, el 98% de los ingresos en dólares producto de las exportaciones petroleras, porque la burguesía no pudo diversificarse, porque aquí le acusan al Estado, y eso lo han hecho, pues no ahorita, pues eso siempre se ha dicho. Bueno, que hay una mala política económica desde el punto de vista industrial, porque no ha logrado la diversificación de las exportaciones. No, eso no lo puede hacer un Estado. Eso no es un problema de política económica, no es un problema cambiario, ni monetario, ni con devaluaciones, ni con disciplina fiscal. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es precisamente el resultado. Nosotros somos monoexportadores y somos multiimportadores. Es decir, se diversificaron fueron las importaciones porque precisamente el aparato industrial se construyó sobre la base de las transnacionales y la tecnología internacional. Pues. Entonces, eso es lo que produjo el agotamiento del modelo. Después vino la caída de los precios del petróleo, etcétera, y colapsó el modelo dependiente. Y eso significa, ¿qué es lo que significó eso? Bueno, que al colapsar ese modelo, está colapsando toda la estructura institucional. Por eso hubo una masacre el 27 de febrero, por el agotamiento de ese modelo. Pues. En el 89. Y nosotros estamos enredados todavía en ese modelo. Ese modelo nos está arrastrando a su fracaso, el fracaso de la burguesía. Porque fíjense, todo lo que hicimos nosotros, desde el punto de vista de la revolución, las misiones, fue un modelo exitoso. Tan exitoso es así que la población solamente incrementó 3 veces su nivel de ingresos. Además de eso, fuimos el único país en el mundo entero que cumplió las metas del milenio antes de los 15 años que estaba, desde el 2015. Entonces quiere decir que ha sido un modelo exitoso el nuestro, que se enfrenta a un modelo agotado que opera como obstáculo para la profundización del modelo. Por eso hay que derribar ese obstáculo, tomar pues realmente el obstáculo ese y transformarlo, porque los que no son sustentables son ellos, no nosotros. Ellos no son sustentables porque no generan sus propios dólares. Por eso no son sustentables, y eso lo dijo Mier Merhab en el año 1971. Tomás de la... a comentar. Siempre hay que decirlo, eso que dices tú, que hay que decirlo hasta la sociedad, que lo que ha fracasado, hasta la sociedad que ha fracasado es el modelo de los empresarios. Hay que decirlo y hay que demostrarlo, porque lo más fácil que hay que demostrar es quienes han manejado precisamente toda la distorsión durante estos últimos años, en especial
Me refiero a estos últimos 40 años del punto fijismo, donde las cúpulas se pusieron de acuerdo para hacer lo que le daba la gana. Fíjate que lo primero que uno tiene que ubicarse para desmontar este modelo, frente a quiénes estamos, o sea, qué modelo, este modelo neocolonial, dependiente, rentista, importadores de bienes y consumo, incluso de la propia tecnología que hemos dicho, porque aquí se nos expresan muchas cosas. Y entonces uno se pregunta por qué el lácteo de los Andes o por qué Diana no funciona. Entonces ahí empezamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque estos señores no lograron, como tú explicabas, que existiera realmente una transferencia de conocimiento para tener soberanamente una transferencia real de tecnología, porque lo que hicieron fue imponerle la tecnología de las grandes corporaciones. Y esa estructura económica lo que hizo fue que favoreció y terminó favoreciendo la concentración y centralización del capital en un conjunto de sectores que, junto con la burocracia pervertida, mediante la vía del robo y de todo esto, sacaron mucho dinero del país, convirtieron todas las estructuras en importadoras porque era mucho más fácil para acumular capitales. Y si queremos ver toda la expresión de ello, vimos la crisis bancaria del año 94. Esa es la mejor demostración de cómo estos señores nos quitaron los reales. Y lo que terminaron fue creando precisamente estos consorcios, facilitados por la política del Estado. Precisamente toda esa concentración se convirtieron en oligopolio o monopolio y oligonsomnio, como el caso del campo, que se expresaba en una relación latifundista, incluso, como lo veíamos. Por ejemplo, 10.000 familias en Venezuela eran dueños de más de 1.800.000 hectáreas productivas, tierras productivas, pero dedicadas muchas de ellas a otra actividad que precisamente no le garantizaba lo que es los requerimientos que necesitamos nosotros para los alimentos de hoy. Entonces, eso yo creo que es muy importante en este momento, sobre todo, Carlos, y aquí termino, cuando recordamos el 17 de noviembre del 2010, bajo el planteamiento de peligro en los Andes, las amenazas sobre el proceso revolucionario. O sea, cómo ellos ahí reunieron a la gente del PSOE, a la gente del partido, el PP, y otras organizaciones y un grupo de empresarios, especialmente el Club de Madrid de presidentes, para destruir el proceso revolucionario. Entonces nosotros tenemos que estar claros frente a qué estamos, porque creo que estamos en una disyuntiva importante. Ustedes saben que para un revolucionario la crisis o los conflictos, que sería la palabra correcta, los conflictos, son oportunidades precisamente para avanzar, porque esto nos obliga a discutir. Fíjense que en el programa del Congreso del PSUV se plantea, hay una parte que leo, o sea, aquí no estoy dando mis opiniones, lo tengo aquí, permíteme, Carlos, y con esto sí termino. El Estado y su transformación. Poder político y el Estado socialista. Transformación del aparato del Estado. Fortalecimiento del poder popular. Relación entre partido, gobierno y poder popular. Y formación de la conciencia colectiva socialista y el Estado comunal. Bueno, hermano, yo creo que aquí tenemos que estar claros frente a qué estamos. Y ese es uno de los tantos elementos, porque otros, ahí hay muchos otros componentes que van desde el legado de Chávez hasta el tipo de partido que necesitamos. Si es un partido de masa, o es un partido de cuadro, o es un partido mixto. ¿No? Yo tengo mi opinión, pero tienes tú la palabra, Carlos. Bueno, eso que está planteando, lo que está planteando en relación a todo lo que el problema, pues, que de avance del modelo, que inclusive debe ser una materia, pues, del PSUV también, creo que eso lo tiene que contemplarlo, que
Este modelo, que es el modelo que planteó Chávez, pues es el modelo de los equilibrios macrosociales fundamentalmente, y que eso, por supuesto, impulsara la economía. Eso está en la agenda alternativa bolivariana, y está también un artículo que escribió Chávez en la década del 90 que fue publicado por Aporré en el 2004. Yo creo que es importante que lo busquen y se lo lean, porque eso es un artículo bien importante que refresca realmente el problema del modelo, qué significa el modelo para nosotros y cómo estamos haciendo la transformación. Entonces, en este sentido quiero decir y continuar perdón, con lo que estaba diciendo, y quiero hacer hincapié precisamente en que el modelo fracasado del capitalismo dependiente que ocurrió en la década del 80, eso estaba ya inclusive, estaba, como decir, se había comenzado ya desde la década de los 70 a hablar sobre las posibilidades de el agotamiento del modelo. Eso no es un problema que es de ahorita, pues no fue que de golpe apareció eso y entonces estaba agotado el modelo, no. Es que eso se viene hablando ya desde la década de los 60, 70, el CENDES, como lo he dicho varias veces y quiero volverlo a repetir, en un libro que se llama Crisis de la Democracia, publicado en el año 70, que es el resultado de una investigación que hizo el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por un gran intelectual que se llama José Agustín Silva Michelena, hermano de Ludovico Silva. Bueno, esto junto con una serie de profesores universitarios, entre los cuales podemos nombrar a Armando Córdoba, Hugo Calelo, y un grupo pues bastante numeroso de investigadores en esa época. Ellos en el año 70, los resultados de esa investigación comenzó en el año 65 y publicaron la investigación en el año 70 bajo el título Crisis de la Democracia. Ahí está proyectado lo que podría haber ocurrido, lo que iba a ocurrir en Venezuela si seguía el proceso de sustitución de importaciones como como se iba desarrollando. Ellos dicen claramente, pues, es decir, sobre la base ya de las experiencias que había habido en Argentina, en Uruguay, en Brasil, que ya esos modelos habían fracasado para la época de la dictadura. Fíjense que es un problema de América Latina completa. Es decir, ese proceso de sustitución de importaciones fue establecido como política a través de la CEPAL en el año 1948, cuando se funda la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que es de las Naciones Unidas, pues, un organismo de las Naciones Unidas. Ahí se intentó, en vista de que había o sea, después de la guerra estos países seguían atrasados y subdesarrollados. Pues. Entonces comenzó un proceso muy interesante, una discusión entre el concepto de subdesarrollo y desarrollo. O sea, ¿qué está ocurriendo con estos países? Y se generó una discusión en América Latina que en principio ya aquí en Venezuela estaba, por ejemplo, Federico Brito Figueroa, Salvador de la Plaza, ya hablaban sobre la deformación del modelo de desarrollo capitalista venezolano. Ya eso se hablaba aquí en Venezuela antes del año 1948. Pero bueno, lo que hizo en 1948 fue organizar la discusión prácticamente y formular como política para el desarrollo la sustitución de importaciones por la vía capitalista, por supuesto. Entonces las burguesías iban a acumular con ese proceso de sustituir importaciones. En el caso de Venezuela no es patético, es decir, porque en Venezuela le tocó como un país, uno de los más atrasados de América Latina, para cuando se instaló el enclave petrolero en Venezuela. Ese enclave petrolero puso a la burguesía alrededor del enclave. Es decir, la burguesía era demasiado débil en esa época para competir con un enclave. Pues, además, aquí acabaron con Petrólea del Táchira, que era una compañía privada que no supo mantener el negocio petrolero. Y a los privados que le dieron las concesiones, esas se las vendieron. En la época de Gómez se la vendieron a las transnacionales, a la Standard Oil. Por ejemplo, la concesión de lo que le dieron el gobierno de Gómez a los Valladares se lo vendieron a la Standard Oil. A más Valladares. Exacto. Entonces, ahí... A ese buen muchacho. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Bueno, que ustedes ven que la burguesía que pudo tener el control del negocio petrolero no lo hizo y quedó periférica alrededor del enclave petrolero de las Standard Oil. Y luego, a partir del año 39, que ya se consolida la estructura de la dependencia venezolana y la imposibilidad del desarrollo de la burguesía, fue cuando
en Venezuela se firma el tratado ese de reciprocidad comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Eso es importante. Hay un libro en la Cancillería, que es bueno que lo busquen, aquellos que puedan tener acceso a la biblioteca de la Cancillería, porque creo que no lo van a volver a editar más. Es un libro publicado en la década de los 80, que yo creo que lo he mencionado en otras oportunidades, aquí en este mismo programa, de dos historiadoras muy importantes, que son Clemis Machado de Acevedo Mendoza y Marisela Padrón. Pues ninguna de las dos son marxistas-leninistas, ni nada, son historiadoras que analizaron de una manera bastante exhaustiva el proceso de negociaciones de ese tratado comercial, de reciprocidad comercial. Bueno, una de las conclusiones de ese trabajo, que es bien importante, es que la burguesía era demasiado débil en esa negociación. Y la burguesía lo que podía poner eran 18 productos, que entre ellos era el petróleo, que también era de los gringos, pues. Y los otros 17 productos eran café, cacao, añil, una serie de productos. Creo que son un poco más de esos 17 productos. Pero bueno, y el nivel de productos eran orientados más que todo a productos agrícolas y materias primas, etcétera, de casi de poco valor, pues, en relación a los productos que puso en la canasta de comercio los Estados Unidos, que era el resto, ¿no?, de lo que puede vivir una sociedad. 180 productos, entre ellos carros, cuantas cuestiones a ustedes se les puede ocurrir, pues. Esos 180 productos le sirvió a la burguesía para constituirse como una burguesía importadora puramente, pues. Entonces ahí se acabaron las posibilidades de un desarrollo industrial autónomo. En la década de 60, en el año 60, cuando es derrocado Pérez Jiménez y ya la sustitución de importaciones había empezado tímidamente en la década del 50, ¿qué ocurre? Bueno, primero que había una reformulación del tratado de reciprocidad comercial en el año 52. Y a partir de ese tratado, que se vuelve a firmar en las mismas condiciones, porque la burguesía sigue siendo débil, y ahí lo que se iba era a reglamentar el envío de petróleo a los Estados Unidos. Entonces, esa modificación del tratado, bueno, consolidó a la burguesía venezolana como burguesía importadora de esos 180 productos. Cuando viene ya en la década de los 60, cuando comienza a asumirse ya la sustitución de importaciones como política de acumulación de la burguesía venezolana y de industrialización del país, ¿qué ocurrió? Bueno, que ellos sustituyeron esos 180 productos ¿a través de quién? ¿Con quién? Bueno, con la tecnología y la maquinaria de equipo de las compañías dueñas de esos 180 productos, que lo que hacía Venezuela era distribuirlo aquí, la burguesía venezolana era venderlo aquí en el país. Bueno, entonces se consolidó una burguesía venezolana subsidiaria y además de eso dependiente y subordinada a la tecnología y a la tecnología internacional y a la maquinaria de equipo. Es decir, las condiciones de acumulación de capital de la burguesía venezolana están en el resto del mundo, unidos a esas transnacionales. Como dice el CEN, en el año 70, dice que en la medida en que avanzaba ese proceso de sustitución de importaciones, la burguesía se hacía cada vez menos venezolana. Se iba desnacionalizando la burguesía venezolana y se construyó un aparato industrial dependiente totalmente de las estructuras industriales norteamericanas fundamentalmente. Y el proceso lo dirigió, por supuesto, esas transnacionales que tenían la necesidad de renovar su equipo industriales ya, porque habían desarrollo de nuevas tecnologías y esas tecnologías viejas las colocaron en este país. Entonces se creó, como dice el octavo plan de la nación, se creó una industria ineficiente, con esas palabras lo dice el octavo plan de la nación. Ineficiente, ¿por qué? Bueno, porque es poca productiva, porque los costos de producción de la industria venezolana son mucho mayores que los costos de producción de el resto del mundo, es decir, sobre todo los países que comerciamos, con los cuales comerciamos fundamentalmente Estados Unidos y Europa. Esa diferencia de productividad, cuando se incrementan los precios del petróleo y se incrementa la posibilidad de importar, ¿cómo se va a corregir? ¿Cómo aconsejan los economistas neoclásicos, normales y corrientes? Porque esas receticas del año 60 hasta nuestros días idénticas. O sea, ustedes ven todo lo que dicen los economistas y todos dicen lo mismo. Y es la recetica de Miguel Rodríguez y todas las recetas anteriores. Entonces, esa receta indica que hay que evaluar para corregir ese elemento. Eso es productividad, porque que afuera son los productos más baratos. Entonces los empresarios cierran sus plantas o disminuyen su producción, traen los productos similares desde afuera y lo venden más caro aquí en el país, se ganan una bola de billetes. Entonces, eso es uno de los problemas centrales del modelo, que se agotó
como lo dice el octavo plan de la nación, el modelo, y qué es lo que se agota del modelo, la acumulación. O sea, la burguesía no podía seguir acumulando por esa vía, porque todas las fuentes de financiamiento de ese modelo se agotaron, que fue la disminución de los precios del petróleo, disminuyó la capacidad para importar la maquinaria y equipo, que es la fuente de acumulación. Por otro lado, la burguesía se transformó en qué, como lo dice el propio Xende, se transformó en comerciante, es decir, primero la capacidad de importación que tenía antes, y luego cuando asume el proceso de industrialización, lo asume como que si la tecnología fuera una mercancía más en el mercado, que tú tienes que la puedes comprar en el exterior. La compras en el exterior, la traes y te enseñan a manejar ese paquete tecnológico. Entonces, es una visión comercial de una burguesía industrial. ¿Por qué? Porque la burguesía industrial se caracteriza, ¿por qué? Bueno, porque es innovadora, porque transforma la maquinaria de equipo, innova sobre lo que tiene, la hace cada vez más productiva para generar más billetes, para tener más utilidades, pero el interior venezolano no. Lo que hace es comprar maquinaria y equipo. Entonces, en eso consiste que ve la tecnología como una mercancía más y lo que hace es comprarla. Entonces significa entonces que la burguesía lo que tiene es mentalidad comerciante, la burguesía industrial. Y ese es uno de los grandes problemas de este modelo. Y este es el modelo que tenemos ahorita. Se agotó en el año 98, ya en la década del 80, y no lo han podido sustituir, porque ¿cuál era la solución de ellos? ¿Qué fue lo que plantearon en el programa de gobierno de Andrés Pérez? Vender el país, es decir, ellos tomar en forma minoritaria, porque no tienen la capacidad tecnológica ni científica para asumir el petróleo en forma mayoritaria. No, ellos iban a vender petróleo a cualquiera de esas compañías en asociación con ella de forma minoritaria. El petróleo y lo mismo todo el complejo industrial de Guayana. Entonces, ¿y qué pasaba con el aparato industrial ese que ellos mismos dicen que es ineficiente? Porque eso lo dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa con ese aparato humano que quebrara? A la brisa de la importación que ocurrió, que quebraron calzados, todos los calzados, que todas las fábricas de calzados que hay en Venezuela, prácticamente quebraron todas. Lo mismo pasó con los textiles, pues, porque eso fue producto de la globalización. Entonces, ese modelo fracasó. Y entonces, lo que propuso la burguesía fue eso. Pero para proponerlo, primero asesinó a 3.000 personas aquí el 27 de febrero. Entonces, ¿qué hicieron? Lograron que le bajaran el impuesto sobre la renta, porque eso fue impuesto por la burguesía en alianza con el Fondo Monetario Internacional. Le bajaron el impuesto sobre la renta del 55 al 34. Le introdujeron, como ocurrió eso, se desfinancia el Estado, ¿no? Porque baja el impuesto sobre la renta. Entonces, introducen el IVA para que todos nosotros, que vivimos de los sueldos y salarios, paguemos los gastos del Estado con el IVA. Y por otro lado, como se produce un proceso inflacionario desde el año 83, entonces ellos pidieron o exigieron el ajuste por inflación para proteger los activos y pasivos no monetarios de las empresas, como dice el artículo de ese 117, creo que es del impuesto sobre la renta. Ese artículo es para proteger a los empresarios de la inflación. Imagínense ustedes, una inflación que ellos mismos crean, porque la inflación es creada por ellos en ese proceso que tienen de incremento de precios, porque los precios no aumentan solos, pues. Hay alguien que los aumenta y ese es los empresarios, o sea, la burguesía. Las empresas de la burguesía incrementan los precios y se produce la inflación. Entonces, una cosa que ellos producen, entonces genera el impuesto sobre la renta un artículo para protegerlo. En detrimento del factor trabajo, porque a medida que aumenta la inflación, es sacarle de los bolsillos al salario y a los sueldos y salarios billetes para el beneficio de ellos. Eso es lo que es el proceso inflacionario, pero ellos son los que lo producen. Bueno, eso ocurrió en el año 92, después de la gran masacre que hubo aquí en Venezuela, y la burguesía impuso sus condiciones, que son además de condiciones de la globalización, porque el impuesto sobre la renta que tenemos es parecido al de Colombia y casi todos los países de América Latina, que tienen el 34% como tasa máxima. Esa es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con la Constitución, porque la Constitución dice que tiene que ser progresivo, que más gana, más pague, y todavía tenemos el impuesto de Miguel Rodríguez, que fue el que hizo ese impuesto, que formuló ese impuesto dentro de la globalización. Es por eso, señores, que este modelo que estamos viviendo actualmente, que nosotros estamos desarrollando, es un modelo que se enfrenta a un modelo agotado. Porque esa es la realidad. Pues nosotros construimos una cuestión novedosa, y es tan novedosa que el mundo está viéndonos como ejemplo de transformación social pacífica. Eso es lo que llama la atención. Pero ¿cuál
¿Cuál es el problema, el obstáculo? ¿Cuál es ese modelo que fracasó dentro? Entonces ellos no son sustentables con un modelo como este. Es decir, ellos no tienen capacidad de autosustentación, sino que esperan que le entreguen los dólares para ellos poder seguir importando materia prima, maquinaria y equipo, que es el modelo que yo tenía. Pero como eso fracasó, entonces pasó una cosa peor, que fue que se trasladaron a la especulación cambiaria, monetaria, financiera y comercial, que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces ese modelo agotado nos está comiendo, nos está impidiendo el desarrollo porque están agotándose las reservas de dólares en un modelo fracasado. Es demasiado costoso esa industria de la burguesía venezolana para seguirla manteniendo. En eso consiste el conflicto actual, en eso consiste el problema. Y eso no se va a resolver ni con devaluaciones, ni con políticas monetarias, cambiarias y financieras, como recomienda pues el Fondo Monetario Internacional, que es lo que dicen todos los economistas, porque todos los economistas son fondos monetaristas aunque no quieran, aunque lo cuestionen. Por las políticas de ese tipo son emanadas del Fondo Monetario Internacional y esa es la política que ejecuta cualquier Banco Central de Venezuela, cualquier Banco Central, y el de Venezuela no escapa a eso, porque son monetaristas todos los bancos centrales y tienen la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en la reforma que nosotros como perdimos la reforma, no pudimos eliminarle la autonomía al Banco Central, que todavía sigue siendo autónomo, y define políticas monetarias en función de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Eso hay que decirlo, y yo llamo la atención a los economistas del Banco Central para que desarrollen una política novedosa y que investigue como lo hizo José Agustín Silva Michelena y todos los economistas de aquella época, sociólogos, antropólogos, que construyeron una teoría para la reinterpretación de América Latina y sobre todo de Venezuela, que fue lo que a ellos les tocó. Entonces es importante conocer este problema, porque esto es lo que estamos ahorita nosotros sufriendo, el fracaso de ellos. Y si seguimos así, eso es como un tumor, pues, canceroso. Que entonces va absorbiendo todo el tumor, es el que comienza a crecer. Y entonces nosotros comenzamos a decrecer, y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Si nosotros no resolvemos el problema de ese modelo atrasado que tenemos, ese modelo fracasado, esa burguesía fracasada y degenerada, entonces nosotros es un poco peligroso porque podemos nos pueden arrastrar hacia el fracaso. No sé si me explico. Eso es como, por ejemplo, una persona que esté nadando en el mar y comience a tener problemas y comience a ahogarse y tú le tiras, en vez de tirar un salvavidas, le tiras un ring. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Si nosotros seguimos manteniendo ese tumor, bueno, al final todo es peligroso porque al final entonces nosotros no vamos a tener plata, sino que vamos a tener que endeudarnos con el exterior para seguir manteniendo las misiones. Y eso es lo que está logrando la burguesía, y eso además lo que quiere la burguesía. La burguesía está haciendo todo lo posible para secar el país de dólares, que el gobierno se endeude y entre en colapso como entró la Cuarta República en colapso en la década del 80. Yo quiero que eso es una alerta que estoy dando y es importante que bueno que se estudie ese problema, porque eso sí es un problema que hay que resolver ya y tenemos que resolverlo desde el punto de vista del socialismo, no desde el punto de vista del capitalismo, no con las medidas fondomonetaristas que se va a resolver el problema, porque esto no se resuelve ni con problemas cambiarios ni monetarios. Entonces, esto se soluciona sobre la base de la reinterpretación del modelo de ellos, saber con qué nos estamos enfrentando y además de eso, ver cómo estructuramos alianzas importantes con China, Irán y los países que son desarrollados tecnológicamente para comenzar a construir realmente una estructura productiva nacional hecha por nosotros, por los venezolanos revolucionarios. Y empezar a hacer un proceso de transición acelerado, no ralentizar los procesos como muchas veces suele ocurrir, o sea, ponerlos lentos, sino mucho más rápido, de desmontar este modelo punto fijista, porque es que la relación sigue manejada por ellos. ANSA y Cavidea tienen el control del 80% de la cadena de distribución y control de los alimentos esenciales nuestros. Hermano,
nos van a seguir chantajeando y nos van a seguir. Entonces nosotros tenemos que avanzar en una situación donde el pueblo organizado y las estructuras existentes de la revolución podamos ir desmontando eso. Carlos. No, y eso es uno de los elementos centrales, porque ahí vemos, en lo que están planteando estos compatriotas, vemos el conflicto. Ese es el conflicto entre el modelo que nosotros estamos desarrollando y el modelo fracasado y agotado, que es el que estamos enfrentando. Es decir,